Hola, nosotros somos alumnos del grupo 4.3 de la materia de biomecánica y el día de hoy estamos haciendo un foro sobre la biomecánica de la articulación temporomandibular. Mi nombre es Isel Cerrillos, está conmigo mi compañera Ana Pengeli, Arlet Marín y Jorge López. Me gustaría iniciar a mí hablando un poquito sobre la artrocinemática de la articulación. En especial me gustaría enfocarme sobre la apertura porque me surgió como esta curiosidad a partir de lo que vimos en el video y lo que leímos y vimos en clase. Porque, por ejemplo, en el video hablan de que la apertura únicamente consta de dos fases o de dos momentos y en la literatura nos habla de tres. Entonces, yo lo que pude notar al hacer la comparación es que en el video, cuando ella menciona el primer momento, en realidad solo se está refiriendo a la primera fase que habíamos visto nosotros en clase, que pues es la traslación del cóndilo maxilar, obviamente, y que hace que provoca pues el retroceso del ángulo del maxilar, que lo que ella denominaba que es como un campaneo, imagino que es como este movimiento así. También algo que me llamó la atención es sobre cómo ella menciona que el eje se encuentra a la altura de la espina de Spix, porque yo muchas veces había situado mi eje como tal en el cóndilo, pero la espina de Spix estaba mucho más abajo y más al centro, entonces fue otra de las cosas que a mí me llamó la atención, cómo a partir de ahí se genera el movimiento y el eje del movimiento, sobre todo. Igual ella habla sobre todo de los meniscos, que en este caso sabemos que es el disco, habla de cómo el tejido retrodiscal funciona como un tope blando, por así decirlo, un tope elástico, y ella engloba la segunda y la tercera fase en lo que ella llama el segundo momento, que es cuando nos menciona que hay una rotación. En el libro también la menciona como una rotación y en clase lo habíamos visto como una rotación, pero yo estoy mucho más de acuerdo con su definición de que como tal es un rodamiento, porque sí es verdad que varias superficies del cóndilo van a tocar varias superficies de la cavidad glenoidea del temporal. Entonces, estoy mucho más de acuerdo con la terminología del video, de que dice que es como tal un rodamiento. Y en esta parte ella agrupa la segunda y la tercera fase, donde habla de que, pues sí, se trabaja como tal el complejo disco temporal y, y también pues habla ya de la traslación como tal, pues en bloque de la articulación, pero ya del área condilodiscal. Eh, Sin embargo, quizá una de las preguntas que me surgen ahora, hablando de la apertura, es qué tipo o si podríamos recordar qué tipo de alteraciones o qué tipo de cosas pueden generar una alteración de la biomecánica normal de la apertura y pues sí, de la apertura y cuáles podrían ser como las consecuencias que podríamos tener si existe un daño biomecánico. Bueno, las principales consecuencias sería la limitación de la apertura, sería el desplazamiento mandibular y igual sería el dolor o ruidos articulares. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una afectación en mi articulación temporomandibular, lo que hace que hace una desvisión articular del disco articular. Lo que hace es que cuando aumenta la apertura, el condilo maxilar hace su recorrido, al momento de acabar la apertura, se desvía hacia la izquierda y vuelve a su recorrido original. Pero el menisco articular o el disco articular no está en la posición correcta y al momento de que se da la apertura, el condilo maxilar regresa, pero el disco articular se queda un poco hacia afuera y no hace su recorrido completo. Lo que aquí me entra una ligera duda de cuáles son las principales
funciones de la ATM? Pues dentro de las principales funciones podemos hablar sobre la apertura y cierre de la boca, la masticación, el poder hacer un movimiento para poder morder, el hablar, respirar, bostezar, gesticular y expresar expresiones faciales también. Y pues creo que también es importante sobre hablar cuáles son de las principales consecuencias que tienen las alteraciones en la ATM. Pues retomando el tema de lo que preguntaba mi compañera Giselle, eh, con lo que comentaba mi compañero Jorge de cuando llega a haber un problema con el disco, recordemos que llegan a escucharse chasquidos, por así decirlo, cuando se abre la boca. También al generar algún problema en la ATM, llegamos a presentar dolores como en el cuello, en la espalda, en el pecho, porque recordemos que también mientras afecte una parte de nuestro cuerpo, pues también se van a afectar otras partes. Puede ocasionar bruxismo, una maloclusión, una hipertonía, o sea que se observa, por ejemplo, puede ser del macetero, del temporal, de los pterigoideos, también una asimetría de la cara, puede, por ejemplo, haber también problemas en la alineación dental, eh, por ejemplo, la dificultad para abrir la boca, realizar movimientos laterales. Esto también puede llevar a los pacientes a generar algún síntoma de estrés, ansiedad, pues por el dolor que es tan grande, o trastornos de sueño, dificultad para poder comer, pues eso también les genera cierto estrés y ansiedad. Y, por ejemplo, hay estudios que dicen que también puede generar zumbidos en los oídos, vértigo. Por ejemplo, ya hablando acerca de lo de la postura y cómo las afecciones en la ATM pueden este, generar problemas en nuestra postura, pues me gustaría saber si alguien sabe cómo pues, se puede llegar a incluir la postura en la función de la ATM. Bueno, yo recuerdo que vimos en clase sobre todo sobre la postura cervical y cómo si tuviéramos una rectificación, pues por el excesivo uso de pantallas o así, por mala postura, se genera una hipercifosis y entonces eso podría ir generando tensión muscular también. Y también me acuerdo que había mencionado sobre que siempre teníamos un lado de trabajo, creo que lo mencionó en la clase pasada, que incluso puede ser como por un mal hábito de que tú te acostumbras como a masticar solamente un solo lado o por alguna razón tienes un lado mucho más fuerte que el otro y ese lado siempre va a generar una especie pues de pérdida de equilibrio, de balance en la articulación, haciendo de que en vez de que el movimiento sea pues completamente simétrico, a la hora del tanto de apertura como cierre, siempre va a haber como un lado que va a jalar un poquito más hacia pues hacia afuera de la línea media a la hora de hacer tanto la apertura como el cierre. Bueno, ¿a alguien más le gustaría aportar algo más antes de hacer el cierre ya de este foro? Pues creo que también era importante el mencionar como los movimientos que tiene y cuántos son los milímetros que se mueve el disco al hacerlos. Podemos mencionar que de la protusión son de 6 a 9 milímetros, de lateralidad son de 7 a 10 milímetros y de apertura de 20 a 25, aunque hay bibliografías que nos lo manejan hasta 40 milímetros también. Sí, hablando de las medidas, recordemos que el PIM o punto de intercuspiración máxima, pues únicamente habla de cuál es el contacto máximo entre todos los dientes cuando tenemos nuestra boca cerrada y pues que la apertura fisiológica es la que se genera cuando tenemos pues nuestra mandíbula relajada y pues lo ideal es que no supere pues los 2 milímetros entre incisivos. ¿Alguien más le gustaría aportar algo antes de que hiciéramos el cierre? Pues solamente una cosa más acerca
tema de cuando se observan desviaciones, no sé si recuerdan que en clase vimos como el profesor nos explicaba como cuando nuestro paciente, o sea, tenemos que ser muy observativos para poder diagnosticar a nuestros pacientes. Por ejemplo, con el caso de mi compañero Jorge, recuerden que cuando él abría la boca había una pequeña desviación, que era lo que decía mi compañera Pengele, que suele ser normal, pero cuando llega a abrir y desviarse más puede indicar una disfunción unilateral de la apertura. Y pues creo que... Bueno, pues entonces, si estas son todas las aportaciones, vamos a cerrar nuestro foro en este momento. Les agradezco mucho a todos por su participación y que tengan un excelente día. Bye. Gracias. Bye.